Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es 20 años de Dreamcast, la consola que se adelantó a su tiempo. La consola Dreamcast fue la primera consola en llegar en la sexta generación de consolas, de la mano del fabricante Sega, en noviembre de 1998 en Japón y a finales, mediados finales del año 1999 en el resto de países. Se puede decir que fue la última consola del fabricante Sega, tras varios desastres comerciales con las anteriores consolas. Con la consola Sega Saturn la compañía cogió fuerza, pero tras los lanzamientos de las consolas PlayStation y de la Nintendo 64, la consola de Sega se encontraba en una lejana tercera posición y no le deparaba mucho futuro. Aunque en Japón tuviese una base de usuarios y usuarias muy grande, las decisiones comerciales que se habían tomado en el resto del mundo habían herido de muerte a la consola Sega Saturn desde su primera aparición. Porque desde el año 1996 la batalla de las consolas estaba entre dos frentes, PlayStation contra Nintendo 64. De ahí que ante este desastre de la consola Sega Saturn, el fabricante lo apostó todo por una nueva consola y que fuera revolucionaria. De esa manera se pusieron manos a la obra en la nueva consola Sega Dreamcast. Pero entre las peleas internas de la empresa Sega empezaron a trabajar en dos proyectos diferentes. En uno de los proyectos el equipo de desarrollo japonés usaba la arquitectura SH4 de Hitachi y el procesador gráfico Videologic Power VR2, mientras que el otro equipo de desarrollo, el americano, usaba el popular estándar 3D FX. Y digamos que Sega inicialmente se decidió por el diseño americano, basado en el 3D FX, pero finalmente, y con mala decisión, cambió de opinión y pasó a usar el diseño del equipo japonés con el procesador gráfico Videologic Power VR2. El procesador 3D FX, el que querían los americanos, era más potente y mejor, pero al final, como he comentado, los dirigentes de la compañía se decantaron por el proyecto del equipo japonés. Y ahí tuvieron uno de los grandes errores, porque grandes desarrolladoras como Electronic Arts no publicó ningún juego para la consola Dreamcast a causa de esta decisión, puesto que desconocían la arquitectura de Videologic y por eso pues no pensaron en darle soporte. Otro de los errores fue que muchos minoristas que habían sido dejados de lado en el lanzamiento de la anterior consola Sega Saturn optaron por dar la espalda a Sega y no ayudar en el lanzamiento de la consola Sega Dreamcast. Y si a esto le sumas que ante este panorama Sony aprovechó la situación y lanzó su consola PlayStation 2, con esto la situación se volvió desastrosa para Sega y el foco de atención se centró en la nueva consola de Sony, tanto para usuarios y usuarias como para desarrolladores y minoristas. Las ventas de la consola Dreamcast fueron buenas hasta que llegó la consola de Sony, la PlayStation 2. Pero después del lanzamiento de la consola de Sony, las ventas no levantaron cabeza y ni los recortes de precio ni las últimas promociones consiguieron levantarla. Sega acumulaba unas pérdidas de más de 160 millones de dólares, aun con las buenas ventas iniciales de la consola Dreamcast, pero sin embargo nunca fueron suficientes como para reflotar la maltrecha economía de la compañía Sega. Otro de los grandes errores fue la mala planificación de demanda que hizo la empresa Sega, estimando demasiado la baja la demanda de juegos como Skies of Arcadia o Jet Set Radio, que si no hubiera sido por la restricción de suministro, se habrían convertido en grandes éxitos de ventas. Pero la última estocada fue cuando los otros competidores sacaron sus propuestas, Nintendo con la consola GameCube y un nuevo competidor, Microsoft, con su consola Xbox. Esto propició que en el año 2001 Sega se vio obligada a tomar la decisión de dejar de vender la consola Dreamcast y con esto puso fin a su etapa de fabricante de consolas. Así vemos como esta consola de Sega tuvo un final muy malo por cuestiones de mala planificación y malas decisiones de los dirigentes de la empresa, porque a nivel técnico fue una consola que se adelantó a su tiempo, porque era una consola increíble, con gráficos revolucionarios, diseño compacto, mandos muy prácticos y un catálogo de juegos impresionante que deberían haber asegurado su éxito. Pero el manejo de Sega en sus anteriores lanzamientos y sus errores estratégicos
frente a la consola PlayStation 2, la convirtió en una consola injustamente apartada antes de tiempo. Pensar que la consola Sega Dreamcast fue la primera en incluir un modem interno para poder jugar online a juegos como Phantasy Star Online, si la conexión del jugador o jugadora daba para ello, ya que en el año 1999 no era tan común ver una conexión a Internet en los hogares de todo el mundo. Además, la consola Dreamcast fue pionera en algo que hoy en día aún sigue batallando, el crossplay, pues el juego, por ejemplo, el juego Quake 3, compartía servidores con Windows y Linux. Otro punto que se adelantó a su tiempo y que tuvo muchos usuarios y usuarias que les gustó fue su memory card llamada VMU, unidad de memoria visual, que como su nombre indicaba incorporaba una pequeña pantalla para minijuegos y que se podía utilizar fuera de tu casa de forma independiente. En aquel tiempo se quedó en un guiño que realmente no ofrecía un uso muy espectacular, pero que para aquellos días yo creo que fue un gran salto tecnológico. La consola Sega Dreamcast fue el nicho de salida de grandes juegos y sagas que a día de hoy todavía triunfan. Juegos como Shenmue, Soul Calibur, Phantasy Star Online, Crazy Taxi, Jet Set Radio, Red, Sonic Adventure, Skies of Arcadia, NBA 2K, The House of the Dead 2, Resident Evil Code Verónica o Marvel vs. Capcom, entre muchos otros. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.